El coaching es una profesión en crecimiento que te permite conectar justo con las personas con las que te gustaría trabajar. Por eso resulta muy importante que puedas construir tu marca personal desde el inicio con las características únicas que te van a ayudar a diferenciarte y a ganar preferencia en tu mercado local. Así que si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, 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 ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por estar aquí una vez más. Claro que sí, es la primera vez que das con alguno de estos videos. Bueno, por supuesto, voy a aprovechar la oportunidad para invitarte a que te quedes con nosotros, suscríbete, únete al grupo. En este lugar te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el desarrollo personal y la motivación. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti, que eres una persona que estás interesada en aprender más sobre coaching o incluso que puede ser que ya tengas tu práctica en marcha y que estés construyendo tu marca personal. Así que el día de hoy quiero hablarte sobre eso, porque mira, la marca personal en coaching, particularmente en esta profesión, no se traduce solamente a un logotipo interesante o a un nombre atractivo o fácil que la gente pueda recordar. Claro que eso es parte del branding, pero no se traduce solo a eso o a poner fotos bonitas en las redes sociales, sino que va mucho más allá, porque la marca personal es realmente la que encierra tu identidad, habla de quién eres, del valor que puedes ofrecer a las personas trabajando en esta profesión del coaching. Así que es importante dedicarle unos minutos y reflexionar sobre cuál es ese mensaje que quieres transmitir a las personas con las que posteriormente conectarás y con las que vas a trabajar en esta profesión. Así que hoy te quiero compartir 5 estrategias que puedes implementar, que puedes revisar para mirar cómo estás manejando tu marca personal y si hay algunos ajustes que te gustaría hacer o incluso modificaciones o cosas nuevas que te gustaría crear para conectar con tus clientes clave. Pero claro que primero lo primero, ¿qué es una marca personal? Particularmente en la profesión del coaching. Y te diría, bueno, tu marca personal encierra, en pocas palabras, tu historia. Define quién eres, define cuál es tu propósito, cuáles son tus valores, pero sobre todo, cuáles son los resultados que las personas obtienen cuando hacen equipo contigo. Una marca sólida normalmente se compone de 3 factores importantes. Primero, genera confianza, es decir, tus clientes saben que están en buenas manos, que están haciendo equipo con un profesional que se dedica a la profesión del coaching. Segundo, la marca normalmente genera coherencia, es decir, lo que dices, lo que haces, los mensajes que transmiten están en perfecta sintonía. Y por último, también genera una conexión especial. Por supuesto que si tú te dedicas a esta profesión, vas a conectar con muchísimas y diferentes personas. Y claro que este es un elemento clave de una marca sólida. Entonces, ahora que ya sabes qué es tu marca personal, particularmente en la profesión del coaching, entonces vamos a revisar 5 pasos o 5 estrategias que podemos reflexionar, en las que podemos prestar atención puntual para saber si efectivamente estamos construyendo una marca personal de calidad. La primera cosa es que puedas definir cuál es tu propósito y cuál es tu nicho de mercado. Y vamos a revisar cada una de estas palabras. Mira, primero, tu propósito. Esto está conectado con la forma en la que quieres agregar valor en la vida de las personas. Aquí te puedes hacer preguntas como, por ejemplo, oye, ¿cuál es el principal valor que aporto con mi trabajo de coaching? O también te puedes hacer preguntas como, ¿cuál es el tipo de coaching que más me gusta? Por ejemplo, a lo mejor estás más enfocado en el coaching empresarial, en el coaching laboral, porque eso te emociona más o probablemente porque está alineado con tu currículum y con tu experiencia. Pero también podría ser que
te intereses por el coaching que resuelve o que ayuda a lograr metas relacionadas con la vida, con problemas cotidianos o con metas que están relacionadas con la familia, con la pareja o simplemente con el crecimiento personal. Bueno, cualquiera que sea el caso, es importante que mientras tú reflexiones en este tipo de cuestionamientos, que poco a poco vayas encontrando cuál es tu propósito, qué es lo que quieres ofrecer en el mercado local, pero también cómo se alinea tu actividad profesional a ese propósito que tú tienes. Ahora, claro que eso conecta completamente con el nicho de mercado, y un nicho de mercado en coaching son personas que comparten ciertas características con las que a ti te encantaría trabajar. Por ejemplo, si tú me dices, Liliana, a mí me encantaría trabajar con profesionales. Ok, perfecto. A lo mejor tú me dirías, Liliana, no, a mí me encantaría trabajar y agregar valor en la vida de los jóvenes. Perfecto. O a lo mejor a mí me gustaría agregar valor a esas personas que están estudiando. Perfecto. Es decir, ¿cuáles son esas características clave que definen a un grupo de personas ideales con las que tú te sentirías feliz trabajando y en donde tú sabes que tienes competencias y que tienes los conocimientos adecuados en el coaching profesional para ayudarles a lograr sus metas, a hacer transformaciones y a lograr grandes cosas? Por supuesto que eso es alinear tu propósito con el nicho de mercado, con ese cliente ideal, con esa persona ideal con la que a ti te encantaría trabajar. El segundo paso es crear un mensaje claro y de fácil recordación. Mira, tu mensaje le dice al mundo quién eres, a qué te dedicas, qué haces, qué es lo que disfrutas. Así que por supuesto que un mensaje claro, sencillo, que debe de incluir tu profesión de coaching, es decir, quién eres, a quién ayudas y qué es lo que te hace diferente. Esas tres cosas te van a ayudar a decir simplemente en dos líneas a qué te dedicas, cuál es tu propósito y cómo le ayudas a las personas. Así que, por ejemplo, tú puedes decir, soy un coach profesional que ayudo a líderes a conseguir metas empresariales a través de la modalidad en línea. Por ejemplo, sencillamente esos son dos líneas que definen exactamente al tipo de persona que tú quieres ayudar y cómo lo haces. Claro que este mensaje es sencillo, es breve y conecta directamente con el tipo de persona con la que a ti te gustaría trabajar. El tercer elemento clave que te va a ayudar a seguir construyendo una marca personal sólida es cuidar, coach, tu presencia digital. Y con esto me refiero a tu presencia en las redes sociales, pero al mismo tiempo, ¿cuál es tu presencia en tu sitio web o en tu página de Facebook o en cualquier comunicación que tengas con ese mercado clave? Es importantísimo que tus colores estén alineados, tipografía, pero sobre todo que el mensaje resuene en todas estas plataformas. Es decir, si tú estás enfocado en el coaching empresarial, bueno, por supuesto que idealmente eso debería de resonar y debería de ser coherente con el resto de tus redes sociales. O por ejemplo, si tú estás enfocado en trabajar únicamente con empresas, bueno, idealmente esos mensajes deberían de ser claros en todas las plataformas digitales que manejas. Así que este es un elemento importantísimo, no tanto en la parte de forma, que por supuesto eso también es necesario cuidarlo, pero sobre todo en el aspecto de fondo, es decir, el mensaje y el contenido que vayas construyendo debe de ser un contenido que agregue valor a tus clientes y con todas esas personas con las que vas a trabajar posteriormente. El cuarto elemento es generar contenido con propósito. El poder generar contenido es tu herramienta más poderosa para conectar con las personas, porque puedes enfocarte precisamente en ese nicho en donde tú vas a agregar valor en tu mercado local. Por ejemplo, si eres una persona que se enfoca en ayudar a líderes a conseguir metas en el ámbito empresarial, bueno, pues si generas contenido alrededor de estos temas muy puntuales que le van a ayudar a esos
esos líderes o a esos nuevos gerentes a conseguir mejores y más resultados. Por supuesto que todo esto te va a posicionar como experto y te va a ayudar sobre todo también a ganar confianza y preferencia en tu mercado. Y claro, coach, que puedes generar cualquier tipo de contenido, especialmente ese contenido que le interesa a tu mercado objetivo. Por ejemplo, puedes crear videos, puedes construir artículos, puedes hacer posts en las diferentes redes sociales que manejes. Todo este contenido te va a ayudar a conectar con ese cliente target. Y el quinto elemento, coach, es ser coherente y auténtico. Y con esto te diría, a ver, acá no se trata de ir copiando el estilo de diferentes coaches, más bien se trata de que tú reflexiones en cuáles son tus características únicas que te hacen especial y que te hacen diferente. A lo mejor tú eres un coach que resuena con la gente porque tienes un estilo muy particular en tu personalidad. Bueno, probablemente eso sea lo que justo conecta con tu audiencia y lo que te hace ser diferente. También puedes reflexionar sobre tus experiencias, coach. ¿Cuáles son esas experiencias o tu currículum o cosas que hayas vivido y que realmente hacen de tu vida algo especial, algo único? Porque ahí muy seguramente se encierra el secreto de esos diferenciadores clave que te van a distinguir entre los demás. Acá de lo que se trata es que tú puedas crear una profesión rica, una profesión de valor y que ayuda y conecta con un determinado tipo de personas. No se trata de ser todo para todos, sino se trata de que tú puedas conectar y hacer un mensaje para esas personas con las que a ti te gustaría trabajar. Así que idealmente eso es la base de una marca personal sólida y que se mantiene a través del tiempo. Y por supuesto que no vas a batallar nada porque eso es simplemente lo que define tu autenticidad. Y si te muestras tal y como eres, simplemente vas a disfrutar todo lo que estás construyendo en tu profesión de coaching. Así que bueno, coach, como conclusión te diría, crear una marca personal en coaching no se trata de parecer, se trata de ser ese coach auténtico que agrega valor en la vida de las personas. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video, coach, cuál de estos elementos vas a poner en práctica y en dónde te gustaría tomarte unos minutos para reflexionar y hacer ajustes en tu marca personal. Bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para enviarte un gran saludo y te veo pronto.